Bienvenidos a Nuntius, Ciencia e Ingeniería. Mi nombre es Samuel y espero que este contenido sea de su agrado. Comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado de qué están hechos los materiales? ¿De qué está hecho a lo mejor tu celular? ¿De qué está hecho tu automóvil? ¿Cómo es su estructura interna? Tal vez tú eres de esas personas que son un poco quisquillosas en cuanto a saber más acerca de temas científicos. Bueno, si te has preguntado esto, tal vez eres una persona muy curiosa y tal vez estás estudiando, como te digo, este tipo de carreras de ciencias básicas, de ingenierías, que contienen este tipo de conocimiento. O tal vez no estás estudiando nada de eso y simplemente quieres saber un poquito más acerca de este ámbito de ciencia de materiales y qué es la ciencia en general de los materiales específicamente. Ahora, a través de la historia hemos podido ver cómo el hombre ha evolucionado en su manera de ver los materiales. Comenzamos con materiales naturales y poco a poco hemos ido evolucionando a través del tiempo a materiales más sofisticados que han hecho que nuestra vida sea mucho más sencilla. Incluso es tan importante los materiales, este tipo de tecnología, que cada época ha sido nombrada de acuerdo al material popular en ese tiempo. Por ejemplo, la edad de piedra, 2000 años antes de Cristo. La edad de bronce, 700 al 400 antes de Cristo. Edad de hierro, 700 antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Y a día de hoy, en el siglo XXI, seguimos evolucionando en el ámbito de los materiales. Ahora, esta es la pregunta más básica que yo creo que nos encontramos hoy en día, es ¿qué es la ciencia e ingeniería de los materiales? ¿Y qué es un material? Bueno, la ciencia de los materiales es aquella que se encarga de las propiedades del material y de su estructura. De hecho, existe algo llamado el tetraedro de los materiales, el cual está conformado por propiedades de los materiales, estructura de los materiales, aplicación, procesamiento y caracterización. Ahora, dentro de esto de ciencia e ingeniería de los materiales, hay muchísimas personas de diferentes ramas trabajando en esto, en la creación de nuevos materiales. Es decir, no es algo selectivo, no es algo único, es algo multidisciplinario. Encuentras tanto a matemáticos, físicos, químicos, ingenieros. Para comenzar, necesitas saber algo muy esencial dentro de las ciencias materiales. Tenemos 4 materiales básicos: metales, cerámicos, compuestos y polímeros. Cada uno de estos materiales tiene su propia importancia, su propio potencial y es de gran utilidad para los nuevos desarrollos tecnológicos. Hablemos un poco acerca de estos materiales. Principalmente tenemos a los metales, los cuales son sustancias inorgánicas compuestas por átomos metálicos, como dice su nombre. Pueden haber uniones del tipo metal-metal o del tipo metal-no metal. Este tipo de materiales está conformado por algo que se le conoce como sistema cristalino, es decir, son cristalinos estos tipos de materiales. Contienen dentro de ellos átomos o están conformados por átomos con repeticiones, es decir, tienen cierta periodicidad. Tal vez te estés preguntando qué es una estructura cristalina. Una estructura cristalina es una repetición en el ordenamiento de los átomos. Podemos tener un tipo de metal en el cual su estructura atómica se ordena de una manera única de acuerdo al sistema cristalino. Se ha comprobado que tanto los cristales metálicos como los no metálicos se componen de unidades básicas, conocidas como celdas unitarias. Y esta es una subdivisión dentro de un cristal. Es como un cubo de Rubik. Tú tienes un cubo entero que representaría tu sistema cristalino, en donde cada cubito independiente y repetitivo sería una celda unitaria, y este presenta una disposición ordenada. Algunos átomos, como el hierro puro, poseen más de una forma cristalina. Ahora, es importante saber este tipo de cosas porque entonces nos encontramos con las propiedades de los metales de acuerdo a su tipo de enlace, de acuerdo a su estructura cristalina. En general, los metales son buenos conductores térmicos y eléctricos. Tienen una densidad variable y pueden llegar a ser ligeros, como es el titanio o el aluminio, o pueden llegar a ser muy pesados, como es el caso del wolframio. En la mayoría de los metales, su punto de fusión está por encima de los 400 grados Celsius. En cuanto a lo mecánico, los metales poseen dureza variable, es decir, dependiendo del metal que tú tengas, es su tipo de dureza. Igual que con lo anterior, dependiendo del metal, es la densidad que tiene. Algo interesante de esto es que tú puedes crear aleaciones con los metales, es decir, mezclar un metal con un no metal. Y esto sirve para aumentar las propiedades de tu material. Es decir, tienes un metal A en el cual tienes ciertos tipos de materiales y tienes otro tipo de material en el cual tú vas a juntar con otro tipo de material.
Entonces tenemos material A con material B, tú lo combinas y las propiedades pueden darte cosas increíbles dentro de ese material. Por ejemplo, en el caso de prótesis se utilizaban aleaciones de titanio, aluminio y vanadio, pero se dieron cuenta que el vanadio generaba problemas a largo plazo de toxicidad. Por lo tanto, en los años 80 se desarrolló esta siguiente aleación: titanio, aluminio, niobio. Ahora, ¿cuál era la diferencia o qué era lo que hacía el niobio tan especial dentro de este campo de prótesis de articulaciones? Bueno, tras la experimentación se dieron cuenta que el niobio se estabilizaba en la fase beta a temperaturas ambientes. Además que consiguieron aumentar la resistencia a la corrosión, algo sumamente importante, y también su biocompatibilidad. Luego llegaron otro tipo de aleaciones como es titanio, niobio, tántalo, entre otras cosas. Es por eso que es importante estudiar la ciencia e ingeniería de materiales para saber con qué puedes mezclar y no estar intoxicando a la gente. En este punto puede que te preguntes, ¿qué es la fase beta? Dentro de cada material hay algo que se conoce como diagrama de fase, lo cual es la representación gráfica de temperatura, presión y composición. Por ejemplo, el diagrama de fase más común es el de hierro-carbono, que estás viendo a continuación. Este diagrama está graficado por el vector Y, que sería la temperatura en grados Celsius, y del lado derecho, temperatura en grados Fahrenheit. En el vector de las X podemos observar la composición en peso, y en la parte superior, la composición en peso atómico. Si tú te sitúas en una coordenada, entonces podrás encontrar alguna fase. Por ejemplo, a 3% de peso en carbono y a 1200 grados Celsius encontramos la fase gamma más L, es decir, la fase austenita más líquido. Y sucede lo mismo para las aleaciones, en este caso de titanio. Los metales son algo fascinante, pero ahora pasemos a otro tipo de material: materiales cerámicos. Un material cerámico se puede definir como dos elementos unidos, un metal y un no metal, entrelazados químicamente. Su estructura puede ser cristalina o no cristalina, es decir, amorfa, o puede ser una combinación entre las dos. De hecho, los cerámicos son muy interesantes por este tipo de cuestiones. La mayoría de cerámicos suelen tener grandes durezas y ser muy resistentes a temperaturas altas. Estamos hablando de temperaturas por encima de los 1200 grados Celsius. Pero debido a esta dureza es que son muy frágiles, son también muy ligeros y tienen buena resistencia al desgaste y magníficas propiedades aislantes. Es por eso que los cerámicos son buenos candidatos para hornos de fundición, en pisos, en vidrios, en materiales para la construcción también. Pasemos a otro tipo de material: los polímeros. Un polímero significa literalmente muchas partes. Consisten en moléculas muy grandes y con pesos atómicos también muy grandes, y se forman al unir muchos meros, es decir, unidades de enlaces químicos. El punto de fusión de los polímeros es muy bajo. Estamos hablando de alrededor de menor a 100 grados Celsius. Tienen buena tenacidad, buena ductilidad y buena maleabilidad. La mayoría de los polímeros son sólidos o líquidos y orgánicos basados en carbono, aunque también existen los polímeros inorgánicos. Hoy en día es el material más usado y ha tenido un gran impacto dentro de la sociedad, dentro de la tecnología. Pero el problema de esto es que lo explotamos a tal punto que hemos contaminado el ambiente. La estructura de un polímero es amorfa en la mayoría de los casos, pero también existen polímeros cristalinos. Un polímero amorfo es como si estuvieras viendo un espagueti, y de aquí sale una gran variedad de polímeros de plásticos, que hablaremos de eso en otro video. Hablemos de los materiales compuestos. Son aquellos que se componen de materiales con diferentes tipos de propiedades. Las aleaciones es un material compuesto y es para aumentar, como te decía, este tipo de propiedades. En resumen, tenemos los materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos. De los metales podemos decir que son densos, son duros a excepción del mercurio, cesio, galio y el francio. Son buenos conductores de calor, buenos conductores de electricidad, son brillantes, son maleables y su temperatura en el mayor de los casos por encima de los 400 grados Celsius. Para los cerámicos tenemos dureza buena, resistencia a la temperatura, fragilidad, ligereza, buena resistencia al desgaste y buenas propiedades aislantes. Para los polímeros podemos decir que tienen bajo punto de fusión, es decir, por debajo de los 100 grados Celsius, tienen maleabilidad y tenacidad buena. Y para los compuestos lo que podemos decir es que es una mezcla de varios materiales para el aumento de sus propiedades. Ahora ya hablamos de los materiales a grosso modo. Ahora tenemos que entender qué es lo que está pasando
dentro de los materiales. Para poder entender lo más grande debemos de irnos a lo más pequeño. Vamos a hablar un poco acerca del átomo. En el siglo IV a.C. existía un filósofo que decía que tú podías dividir la materia hasta tal punto de que este ya no podría ser dividido. Estamos hablando de Demócrito de Abdera y le dio el nombre de átomo, que quiere decir indivisible. Había otros filósofos más adelante en el siglo V, como Empédocles. Él creía que la materia estaba hecha de estos elementos: agua, tierra, aire y fuego, e introdujo esta idea de las 4 raíces. Y tenemos luego a Aristóteles, quien también creía que la materia estaba creada por estos 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Pero para él no solamente eran estos 4 elementos, sino que estos 4 elementos se conjugaban entre sí y salían otro tipo de elementos nuevos, como es el caso del calor, humedad, frío y sed. Tuvieron que pasar 20 siglos para que entonces llegara alguien que continuara con las ideas de Demócrito y pudiera dar una respuesta a esto. En 1808, John Dalton introdujo su teoría atómica, que básicamente decía que la materia no es continua, sino que está formada por partículas indivisibles, llamadas átomos, entre las cuales no hay nada, es decir, vacío. A partir del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es que comenzó a haber un gran auge dentro de la ciencia. Científicos como Lavoisier, Proust y Dalton estaban revolucionando a la sociedad. Posterior a esto vinieron otros científicos, como es el caso de Joseph John Thomson, descubriendo partículas con asombrosas propiedades, las cuales no tenían masa, pero sí tenían una carga eléctrica negativa, demostrando así la existencia de algo que se le nombró electrón. E hizo su propio modelo atómico, llamado modelo atómico de Thomson. Él decía que el átomo era una esfera con carga positiva y que los electrones estaban incrustados en ella, algo así como una galleta de chispas de chocolate. Luego, tiempo después, llegó el físico químico Ernest Rutherford, demostrando con experimentos que los átomos no son sólidos y que en su mayor parte están vacíos y que tienen un núcleo interno central cargado positivamente. Su experimento fue algo brutal. Puso una lámina de oro y la bombardearon con partículas alfa y se dieron cuenta mediante un detector que algunas partículas eran dispersadas y que otras atravesaban. Esto derribó completamente la teoría del modelo atómico de que los átomos eran sólidos. Y así fue como Rutherford llegó a la conclusión de que la dispersión era causada por un pequeño núcleo positivo que estaba en el interior del oro, del átomo del oro. Parecía que todo estaba resuelto, una teoría que estaba probada experimentalmente. Pero entonces llegó alguien llamado Isaac Newton, que hizo un experimento. Posicionó un prisma en un cuarto e hizo incidir luz solar en ese prisma. Y esto lo que hizo fue que la luz solar se descompuso en varios colores, lo que llegó a descubrir que el espectro que se obtiene es continuo. Es decir, que contiene todas las longitudes de onda, desde el color rojo hasta el violeta. Pero esto fue con luz solar. Entonces la pregunta era, ¿qué pasaría si haces incidir un gas? Bueno, se hizo esta experimentación. Y a través de esto se dieron cuenta que cada elemento tiene su propio espectro característico. Por ejemplo, el sodio tiene 2 líneas características, una a 589 nanómetros y otra a 589.6 nanómetros. Y esto es exclusivo del sodio. El modelo de Rutherford no podía explicar las leyes de Newton ni las leyes de electromagnetismo de Maxwell. Se sabía que estaba bien por la experimentación, pero algo faltaba. Y fue cuando apareció Niels Bohr. Comenzó a explicar los espectros discontinuos originados por la radiación emitida por los átomos excitados de los gases y propuso una nueva teoría. Él dijo que los electrones estaban girando alrededor del núcleo, pero solamente en ciertas órbitas permitidas, con una carga proporcional a la constante de Planck. Este modelo decía que los electrones solo podían ganar o perder energía saltando a una orbital permitida. Esto haría que absorbiera o emitiera radiación electromagnética. Profundicemos un poco acerca de los orbitales. Hemos hablado que los electrones pueden saltar de un orbital a otro. De acuerdo a la mecánica cuántica, cada electrón en un átomo es escrito por 4 números cuánticos principales. Son esenciales: número cuántico principal, número cuántico del modelo angular, número cuántico magnético y número cuántico del spin. El número cuántico principal está denotado por la letra n y describe los niveles de energía. Estos niveles de energía que se encuentran dentro del electrón, ya sea del 1 al 7 o de la K a la Q. Ahora, el número cuántico del momento angular
es representado con la letra L. Este indica la forma de los orbitales, además que describe el subnivel de energía, los cuales están representados por las letras S, P, D y F, etc. El número cuántico magnético se representa como M subíndice L y describe la posición, o mejor dicho, la orientación del orbital en el espacio. Este define el número de orbitales que tiene el subnivel de energía. El número cuántico del spin es representado como M subíndice S y describe la forma en cómo giran estos electrones. Con estos 4 números cuánticos, uno podría, en cierta forma, conocer la posición de un electrón. Ahora, hablemos un poco acerca de los enlaces químicos. Existen 4 fundamentales tipos de enlaces: enlace metálico, iónico, covalente y de Van der Waals. Cada uno de estos tiene su propio funcionamiento y dependiendo del material que tú estés combinando, es el tipo de enlace que se puede formar. El enlace metálico, como su nombre lo dice, metálico, está dado en los metales. También se le llama enlace electrónico. Es formado cuando los átomos ceden sus electrones de valencia, que pasan a formar un mar de electrones. Es un enlace primario que es demasiado fuerte. Los núcleos de los átomos con cargas positivas quedan enlazados por atracción mutua hacia los electrones. A través de este enlace es que se pueden explicar varias propiedades de los metales, como es su maleabilidad, ductilidad o conductividad térmica. Cuando se aplica una diferencia de potencial a los metales, estos electrones comienzan a moverse en un mar de electrones y conducen una corriente eléctrica. Este tipo de material, este tipo de enlace tienen algo que se conoce como módulo de Young o también llamado módulo de elasticidad y es relativamente alto. Dentro de los materiales hay algo que se conoce como curva esfuerzo de formación. Dentro de esta curva uno puede saber el límite de proporcionalidad, el límite elástico, el esfuerzo de excedencia, la resistencia a la ruptura, resistencia a la tensión, módulo de elasticidad, ductilidad, tenacidad, entre otras cosas. El enlace iónico. En este tipo de enlaces están presentes más de una clase de átomo, de elemento. Unos pueden donar electrones a otro tipo de átomo para llenar la capa externa de este segundo átomo. Entonces, a causa de esto tenemos átomos que están vacíos y átomos que están llenos, pero adquieren una carga eléctrica y se comportan como iones. El átomo que cede los electrones toma el nombre de catión y queda con una carga positiva, y el átomo que recibe esos electrones se le denomina como anillo y queda con una carga negativa. Como ejemplo tenemos el cloruro de sodio, el cual se forma a través de este enlace iónico, ya que tenemos 2 átomos de diferentes especies, cada uno con su propia electronegatividad. El sodio cede sus electrones de valencia al cloro y ambos se transforman en iones. Ahora vemos un poco acerca del enlace covalente. El enlace covalente sucede cuando 2 átomos comparten sus electrones. Es decir, aquí no ceden electrones, aquí no adquieren electrones, sino que comparten sus electrones con otro tipo de átomo, hasta conformar una estabilidad entre ambos. Este enlace llega a ser muy fuerte, por lo que los materiales que tienen este tipo de enlaces son muy resistentes y muy duros. Tenemos el caso del diamante o del nitruro de silicio. Ahora hablemos un poco del enlace de Van der Waals. Este tipo de enlace es muy débil y se le considera como un enlace secundario. Este tipo de enlace es importante, ya que son fuerzas que mantienen unidas capas, como es el caso de arcillas, el grafito, y de hecho los polímeros tienen este tipo de enlace. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.